Yo creo que es uno de los testimonios del siglo XX que prácticamente se incorpora a la nueva mentalidad, a la nueva dimensión, a la universalización de lo que es la mística y ciertamente comprometido en todo lo que va a implicar y va a significar el desarrollo de su propia vida y de su propia existencia. Sería muy interesante que nos detuviéramos en su biografía, pero simplemente os doy unas líneas muy generales porque supongo que todos más o menos estáis familiarizados con esta figura, ¿no? Que vive su infancia y adolescencia entre 1891 y 1910 en el ámbito de una familia judía, un judaísmo que en su plena adolescencia le va a llevar a un renegar de la religión y por lo tanto a practicar prácticamente un ateísmo. Luego la vamos a ver como universitaria atea y feminista, pero con una conciencia humanista muy profunda que va a caracterizar sin duda alguna toda su búsqueda existencial, que se va a plasmar fundamentalmente en esos años 1913-1918, en los que a través de su estudio, de su inmersión en el ámbito de la fenomenología, en el ámbito también de la política, en el ámbito del voluntariado, pues le va a ir acompañando en ese tratar de entender y comprender la dinámica fundamental de la existencia humana. Y que posteriormente le va a llevar hacia un camino que va a culminar en su anhelo, deseo de entrar en la Iglesia Católica, donde va a desempeñar también una tarea muy importante, un compromiso desde su condición de mujer y orientado fundamentalmente también a la mujer. Y finalmente su última etapa, ya dentro del Carmelo Descalzo, a partir de 1933, una etapa ya marcada por la persecución del pueblo judío y por lo tanto de la persecución de sus familiares y de ella misma, que va a culminar con su martirio en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Bueno, este es el panorama, el marco un poco donde se va a insertar el discurso que vamos a tratar de ir haciendo y un poco para que tengáis en cuenta y en mente pues toda la dinámica existencial de esta mujer, ¿no? Que pasa del judaísmo al ateísmo, a la filosofía, a la lucha feminista y política, hacia una búsqueda también filosófica y objetiva de quién es el ser humano, que termina culminando en ese encuentro con la fe y que la va a llevar a entrar dentro de un catolicismo en el que ella también va a desempeñar un papel sumamente importante. Y finalmente, pues esa vida como carmelita descalza. Prácticamente mi intervención la voy a dividir como en tres momentos clave. El título, decíamos, es Mujer mística comprometida. Entonces vamos a tratar, dada la trayectoria existencial de Edith Stein, de hacer como tres momentos fundamentales de atención en esta exposición. Por un lado, cómo esta mujer, desde el compromiso ético, desde el compromiso de la búsqueda de la verdad, llega a lo que podemos denominar la experiencia mística. Es una trayectoria muy curiosa, yo diría que sumamente particular y que va a poner muchísimos valores de relieve, sobre todo como la autenticidad en la búsqueda, como el posicionamiento objetivo frente a la realidad o a la identidad del hombre termina necesariamente culminando en una apertura o una experiencia. Que ese será un poco como el segundo momento, que muy brevemente trataré de evidenciar qué implica, qué significa en Edith Stein esa experiencia mística, esa experiencia del encuentro con Dios, en qué sentido ilumina su vida y la predispone a lo que podríamos decir es el tercer momento de la exposición que vamos a realizar. Cómo desde esa experiencia vuelve o se implica todavía más en lo que sería ya un compromiso, pero centrado en el gran valor, diríamos, del amor y de la caridad. Pues estos van a ser un poco los tres pasos que vamos a tratar de
de seguir, de ahondar, de profundizar a lo largo de esta exposición con el ánimo un poco de entender todo el dinamismo vital y existencial de Edith Stein y comprender también cómo esa dimensión de la apertura a la experiencia de Dios conlleva a un abrirse al encuentro con el otro, a descubrir al otro en su verdad, en su objetividad y también a esa actitud profunda de servicio. Sin duda alguna, lo que quizás más puede chocar eh, en la dinámica de Edith Stein, pero que en el fondo es siempre inherente a todo el proceso místico, si bien Edith Stein lo va a vivir no tanto dentro de una tradición religiosa cuanto fuera de cualquier tradición religiosa, es como generalmente siempre a una experiencia profunda, auténtica, precede una etapa de compromiso, que a veces en los ámbitos religiosos se denomina como una ascesis, como una disposición interior, como una búsqueda, pero que en el caso de Edith Stein hablamos de un compromiso de una mujer inicialmente atea, si bien luego va a cambiar a una actitud más agnóstica y después a una actitud de apertura. Pero me parece muy interesante entender cómo se posiciona esta joven en el momento en el que se plantea el sentido de su vida y el sentido de la existencia. Cuando Edith Stein prácticamente decide pasar de la religión, dejar de practicar su religión materna, se plantea también cuál es el sentido de su vida. Como joven adolescente, llega en un momento determinado a formularse a sí misma este principio que ella formula con estas palabras. Estamos en el mundo para servir a la humanidad. Y fijaos, desde esta perspectiva intuitiva, ella percibe desde lo interior de sí misma, ¿no? Es lo que va a convertirse un poco en el motor dinamizador de su compromiso y de su búsqueda, que va a caracterizar sin duda alguna su personalidad a lo largo de prácticamente de toda su existencia. Ciertamente, en ese planteamiento, podríamos decir, de carácter humanista, que emerge profundamente en el proyecto de vida que se plantea Edith Stein en esa adolescencia ya madura hacia la juventud, se plantea cómo ella puede servir mejor a la humanidad. Ciertamente no habla aquí de una actitud de servicio servilista, sino una actitud de empeño, de compromiso, de responsabilidad, ¿no? Y desde allí ella se plantea su propia vida, ¿no? Es decir, bueno, la mejor manera que yo tengo para poder prestar este servicio es poniendo mis dones, mis capacidades al servicio de los demás. Esto en Edith Stein va a ser sumamente interesante porque es lo que la va a predisponer precisamente a potenciar ese elemento de su inteligencia que era muy claro y muy evidente en ella, pero que en un momento incluso llega a renegar de la vía del estudio. En cambio, esta intuición profunda le hace percibirse a sí misma en su carácter, en su talante, como una vía, como la mediación realmente para ponerse al servicio de los demás. Esto es lo que va a justificar su vuelta al estudio, su ida a la universidad, la elección de sus estudios, que van a estar fundamentalmente, inicialmente motivados por materias o una clarísima orientación antropológica o antropocéntrica, ¿no? La psicología, la filosofía, la historia, la literatura, todas estas materias donde ella cree que puede percibir o ahondar en la comprensión del ser humano. En definitiva, va a ser el gran interrogante que le va a mover a Edith Stein en la trayectoria de su vida. Curiosamente, esta conciencia de ponerse al servicio de hacer uso de sus capacidades, de potenciarlas, ¿no? También le van a implicar en su toma de conciencia de la realidad social de su vida.
con particular atención a la situación de la mujer. Ya desde que ingresa en la universidad, entra a formar parte de diversos grupos o diversas asociaciones que van a buscar un poco, pues, por un lado, la protección de las mujeres presentes en el ámbito universitario, en esa época muy pocas, un grupo muy pequeño, pero por otro lado, la inmersión en toda una serie de grupos que van a luchar ya desde 1911 por el derecho al voto de la mujer, un derecho que en Alemania todavía no tenía y no alcanzará hasta 1918. Lo cual le lleva a Edith Stein realmente a posicionarse en, en todos estos movimientos feministas que emergen con fuerza a inicios del siglo XX y que la llevan a tomar partido, incluso a formar parte de diversas asociaciones y partidos políticos, precisamente en esta búsqueda de los derechos de la mujer. Esto va a ser muy importante porque en ella esta conciencia no solamente de tratar de entender el sentido de la vida del ser humano, sino de entender el papel, la presencia, luchar por la igualdad de la mujer, van a ser motores dinámicos también ya durante su época de estudiante universitario. Pero hay un acontecimiento que sin duda alguna va a poner a prueba todo su talento, que va a ser precisamente el estallido de la Primera Guerra Mundial, que le pilla a Edith Stein sumergida en sus estudios, ya preparando su tesis doctoral incluso en el ámbito de la filosofía, pero frente a lo cual ella tiene una clarísima conciencia de que no puede permanecer indiferente frente a esa realidad. Es muy curioso cómo ella va a plantear todo esto desde esa perspectiva de decir, no, es que ahora mi vida no me pertenece, todas mis energías han de estar a disposición de este acontecimiento y cuando acabe la guerra, escribía ella, ¿no? Podré volver a tomar mis cosas con normalidad. Esto ciertamente pone de manifiesto esa conciencia, por un lado, solidaria, pero al mismo tiempo va a poner o va a servir de prueba para Edith Stein para crecer en una comprensión todavía más profunda del sentido de esa humanidad que ella anda buscando y que anda interrogándose. De hecho, sus meses como voluntaria de la Cruz Roja en un hospital de guerra van a ser una de las experiencias vitales y existenciales de mayor calado en su propia vida. Porque ese contacto constante con los enfermos, con los moribundos, con los heridos, con los muertos, en definitiva, con todo lo que de cruel encerraba la guerra, por un lado va a romper su romanticismo patriótico y por otro lado le va a abrir a una comprensión más auténtica de la humanidad latente en cada individuo. Ella misma reconocerá que esos meses en constante tensión, ayudando, recibiendo enfermos, ayudando a bien morir, a los heridos, etcétera, etcétera, van a incidir profundamente en su vida y en su anhelo profundo de encontrar respuestas. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que una de las grandes deficiencias del ser humano es que todavía no se conoce a sí mismo, que no se conoce en su dignidad y en su valor. Porque si se conociera en su dignidad y en su valor, no llegaría a estas realidades de lo que implica o significa la guerra. Esto, como digo, va a acelerar en Edith esa necesidad profunda, existencial de encontrar respuestas, ¿no? Eso ya antes de la guerra, pero inmediatamente después de cumplir con su servicio como enfermera, le va a llevar a una búsqueda, podríamos decir, intelectual, pero profundamente objetiva. Y este me parece un valor en ella sumamente importante y fundamental, que de otra manera no hubiera hecho posible en ella
el desenvolvimiento que vamos a ver a continuación. Digamos que ella cuando entra en la universidad, pues un poco ante el fracaso de lo poco que le iluminaban las ciencias que inicialmente había elegido, la van a ir orientando hacia la fenomenología, una nueva corriente filosófica que entonces emergía con fuerza y que propugnaba esa vuelta al sentido originario del conocimiento. A decir que no soy yo el que determina la verdad de las cosas, sino que las cosas son las que me determinan a mí su verdad. Es decir, la verdad no la construyo yo, sino que la verdad puedo recibirla o abrirme a recibirla si observo, si abro la mente, si abro la mirada frente a los ojos. ¿No? Estaría un poco como a la base de la comprensión de lo que es esa actitud de apertura objetiva a la realidad que trata de enseñar o de promover la fenomenología. Es decir, sí una actitud, diríamos, crítica, pero una actitud crítica en su sentido auténtico, de liberarse antes de todos los prejuicios mentales o ideológicos o científicos que uno pueda tener para que realmente pueda abrirse desde una perspectiva objetiva a la contemplación de la realidad, ¿no? Y de esa manera captar la verdad. Esta actitud que va a promover en Edith Stein la fenomenología, ¿no? Sin duda alguna va a tener una incidencia muy profunda en el desarrollo de su personalidad. Porque incluso en el ámbito del mismo feminismo, ella va a ir pasando de un feminismo revolucionario a lo que podríamos denominar un feminismo esencial o de identidad, ¿no? Donde Edith Stein se da cuenta de que es más importante evidenciar el valor de lo femenino que no simplemente adquirir derechos, porque si los derechos no van acompañados de una identidad, se corre el riesgo de fracasar en el intento. Eso lo pongo simplemente como ejemplo de esa actitud objetiva, sin prejuicios, que se va a ir abriendo también a todo lo que va a favorecer en ella la empatía. Que sin duda alguna no es solo su trabajo de tesis doctoral, sino yo diría el gran trabajo que va a tener que hacer Edith Stein, sobre todo en sus meses de trabajo como enfermera, para tratar de ponerse en el pellejo del otro, para tratar de entender la vivencia, la experiencia de sus enfermos y de sus moribundos. Esto ciertamente va a potenciar en ella una conciencia muy clara del valor de los otros, que me parece sin duda un valor ético de primera importancia. Y curiosamente, este valor Edith Stein sí lo va descubriendo en la vida, pero al mismo tiempo lo va descubriendo al examinar, al contemplar, al tratar de entender cómo acontece mi capacidad de posicionarme en la realidad del otro. Porque eso ya en sí mismo me ayuda a percibir al otro como un valor y como un valor único, por el hecho de que el otro tiene una experiencia que es suya y exclusivamente suya. Y ya desde el momento en que yo me abro a esa realidad, estoy empezando a percibir y a descubrir al otro como un valor absoluto, podríamos decir, ¿no? Porque tiene algo diferente con lo cual contribuir y enriquecerme en mi propia experiencia. Esto simplemente lo detallo así muy brevemente, ¿no? Para tratar de entender cuál es la disposición interior y exterior de Edith Stein, una joven o una mujer, diríamos, en el fondo atea, agnóstica, pero que convencida del valor de lo humano, trata de ahondar y de profundizar para tratar de entender quién es ese ser humano, en dónde se radica su valor, en dónde se radica su dignidad y cómo funcionan las relaciones interpersonales. Ciertamente todo esto
va a potenciar en Edith Stein una apertura también interior. Una apertura a romper prejuicios frente a otras realidades que anteriormente incluso había negado, como era el tema de la fe o de la religión. Y en esa realidad que está viviendo, en medio de ese contexto ético y humano en el que ella realmente se ha ido comprometiendo, ¿no? Es decir, vemos una mujer que ha asumido su propia responsabilidad, que se empeña en lo que está a su alcance, tanto desde la perspectiva intelectual como desde la perspectiva existencial. Esto, como digo, no es lo que va a provocar en ella la experiencia mística, que sabemos que al fin y al cabo la experiencia mística es siempre un don, pero sí que la dispone. La dispone interiormente a posicionarse frente a lo que es esencial a la experiencia mística, que en el fondo necesita de esa actitud contemplativa abierta y necesita también de esa apertura a la propia interioridad, porque es donde realmente acontece la revelación o la manifestación del misterio. En este sentido, la mística de Edith Stein, ¿no? Si bien, pues ciertamente ella va a encajar muy bien posteriormente en la mística teresiana y en la mística de Juan de la Cruz, con las que realmente se va a sentir profundamente hermanada, ¿no? Inicialmente, cuando ella tiene sus primeras experiencias místicas, sus primeras experiencias de Dios, va a emerger en lo profundo de ella inicialmente como una exigencia de la propia naturaleza. Si algo ha descubierto Edith Stein en ese compromiso ético y en ese compromiso intelectual por entender a la persona humana, es que el ser humano en sí mismo se define como un ser espiritual, que se realiza en la medida en que es capaz de salir de sí, en la medida en que es capaz de entregarse, de donarse, de darse, ¿no? Y al mismo tiempo en la medida que es capaz de abrirse a su propia interioridad. Y eso emerge o va a ir emergiendo en todo el proceso de Edith Stein casi como una exigencia natural. La mística no como algo añadido, sino como algo que el propio ser, en la medida en que uno lo escucha, está exigiendo la necesidad de una respuesta capaz de dar sentido, capaz de dar valor, capaz de dar unidad a la propia dinámica existencial. Ciertamente, de lo poquito que Edith Stein nos ha dejado entrever de cómo fue su experiencia mística, lo que emerge con más fuerza es que ella interiormente se va a ver sorprendida por esa vida que siente que fluye desde dentro de su propio ser. En un momento determinado y además en un momento crítico de su propia vida, ¿no? Al final de la Primera Guerra Mundial, cuando ella entra a formar parte del Partido Socialista Prusiano, luchando y defendiendo el derecho al voto de la mujer por todas partes, cuando tiene que abandonar la política porque se encuentra con la parte oscura y negra del interés de las personas y es algo que no encajaba con su personalidad, cuando también está sufriendo la incapacidad de poder acceder a una cátedra universitaria por ser mujer, a pesar de haber alcanzado el grado de doctora, no diríamos una situación humanamente hablando crítica, donde ella ya se siente que no tiene energías, no tiene motivaciones para seguir viviendo, se va a ver sorprendida por una energía que fluye en ella sin ella implicarse, sin ella ser el origen de esa energía. Que en el fondo para ella es esa presencia de Dios en ella que repentinamente se convierte en la fuente de vida que la lleva a seguir entregándose, a seguir implicándose, a pesar de que aparentemente no hay motivaciones para ello. Esto lo va a designar Edith Stein como un nuevo nacimiento en su propia vida.
como digo, en un momento trágico, tanto a nivel afectivo como a nivel humano, como a nivel profesional, donde parece que todo desaparece, emerge de repente, si bien como fruto también de un proceso de preparación, esa dinámica de una nueva realidad, que ciertamente va a ser su encuentro personal, tal como ella lo describe, tal como ella nos lo hace entender, ¿no? En el fondo, lo que emerge de todo esto es el descubrimiento de que en su propio interior está el fundamento y el sentido de su existencia. Y que ella, curiosamente, va a denominar como ese saberse sostenida. Fijaos que ella va a ser muy amiga de Heidegger, el gran filósofo del ser y tiempo, ¿no? Que va a tener una incidencia terrible con su Dasein, ¿no? Con ese ser ahí tirado a la existencia, ¿no? Con él va a discutir mucho Edith Stein, y una de las propuestas o contrapropuestas que ella le hace frente a ese ser tirado a la existencia, ella va a proponer el ser sostenido. Es decir, el ser que toma conciencia de estar sostenido por una mano más fuerte que él en su propia existencia. Y que va a consistir o que va a fundamentar en gran medida la gran experiencia mística de Edith Stein. No llena de fenómenos, sino de una conciencia profunda de esa seguridad de saberse que está en las manos de alguien que la sostiene, ¿no? Y que ciertamente va a ser el motor dinamizador a lo largo de toda su vida, de toda su existencia, y lo que la va a llevar a vivir y a posicionarse en el campo de concentración de una manera totalmente diferente a como la inmensa mayoría se posiciona. De aquí emerge algo que para Edith Stein va a constituir a partir de entonces un objetivo claro y una conciencia clara, de que ese saberse sostenida, ese saberse en las manos de un ser todopoderoso que nos asegura en medio de cualquier realidad la permanencia, se va a convertir para ella como en lo único verdaderamente necesario, como en su verdadero proyecto de vida. Es decir, bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante y fundamental que yo puedo transmitir a los otros para que los otros puedan ser felices? Sí, yo puedo transmitirles muchos contenidos, puedo transmitirles muchas ideas, puedo transmitir muchas reflexiones desde el ámbito filosófico, pedagógico, como va a llevar de hecho ella a cabo. Pero eso es importante, sí, pero en la medida en que ese único necesario comience a afianzarse en la vida de la persona. Diríamos lo que se convierte como el verdadero sostén y que la va a llevar a ella a lo que podríamos llamar una mirada solidaria y altruista. Esto es un cambio que, aunque era ya latente en la perspectiva anterior de la vida de Edith Stein, va a adquirir una dimensión mucho más amplia y mucho más profunda, hasta el punto de convertirse en el elemento esencial y dinámico de su propia vida a partir de esa experiencia y a partir de su paso ulterior a la Iglesia Católica. De hecho, antes de pasar a ello, quizás sería bueno leer un texto de Edith, donde creo que ella sintetiza muy bien cómo esa trayectoria de búsqueda de la autenticidad del ser humano, que le lleva al interior profundo de su propio ser, termina abriéndola a una comprensión del mundo, de la vida y de Dios unitarias, ¿no?, que confluyen en esa realidad. Fijaos una reflexión que ella hace en su obra Ser finito y ser eterno. En el interior es donde la esencia del alma irrumpe hacia adentro. Cuando el yo vive en el fondo de su ser, a donde él está totalmente como en su casa y a ella pertenece, adivina entonces algo del sentido de su ser. Experimenta su fuerza concentrada en este punto
antes de su partición en fuerzas individuales. Y si vive desde esta interioridad, entonces vive una vida plena y alcanza la cima de su ser. Los elementos recibidos del exterior y que entran hasta aquí permanecen no solo posesión a título de recuerdos, sino que se transforman en carne y sangre. Así puede convertirse en ella en una fuente dinámica dispensadora de vida. Lo que penetra en el interior constituye siempre una llamada a la persona, una llamada a su razón en cuanto fuerza para que se perciba espiritualmente, es decir, para comprender lo que sucede. Se trata aquí de una llamada a la reflexión, es decir, a la búsqueda del sentido de lo que se le presenta a ella, una llamada a su libertad. Ya la búsqueda intelectual del sentido es un acto libre. El yo personal se encuentra enteramente como en casa en lo más interior del alma. Si vive en esa interioridad, dispone de la completa fuerza del alma y puede utilizarla libremente. Además, está entonces lo más cerca posible del sentido de todo lo que le sucede y está abierto a las exigencias que se le presentan, muy bien preparado para medir su significado y su trascendencia. Pero pocos hombres viven tan recogidos. En la mayor parte de ellos, el yo se sitúa más bien en la superficie. Bueno, solo con este texto y comentar este texto tendríamos para un largo tiempo, ¿no? Porque aquí hace una síntesis fantástica Edith Stein de cómo realmente esa mirada hacia adentro que el hombre puede realizar de una manera progresiva en su propia vida, que le lleva a posicionarse en el centro de sentido de su propia existencia, le abre a una capacidad humanizadora y podríamos decir incluso divinizadora que abarca todas las realidades y todas las dimensiones de la persona. Me ha parecido interesante poner este texto porque creo que refleja muy bien el significado de lo que en el fondo significa o implica la mística en Edith Stein y cómo esa mística no se queda simplemente en una experiencia hermosa o de éxtasis o de visiones, sino que es una experiencia transformadora del propio ser y un auténtico éxtasis que la lleva hacia afuera a desarrollar todas sus potencialidades en favor de los demás. Esto mismo va a expresar Edith Stein desde otra perspectiva, ¿no? En una carta que ella escribe a posteriori de su entrada en la Iglesia Católica, hacía esta reflexión, que creo que explica muy bien este último momento, ¿no?, que vamos a tratar de ver. Durante el tiempo que precedió a mi conversión, e incluso un buen tiempo después, tenía la convicción de que llevar una vida religiosa significaba el abandono de todo lo terrestre para vivir solo en el pensamiento de las cosas divinas. Progresivamente aprendí a reconocer que algo más se nos pide en este mundo y que incluso en la vida contemplativa el ligamen con el mundo no se debe romper. Creo incluso que cuanto más profunda es la atracción que nos conduce a Dios, mayor es el deber de salir de sí, en este sentido también, es decir, en dirección al mundo para llevar allí la vida divina. Fijaos, esa búsqueda seria, comprometida, objetiva, ese compromiso ético, podríamos decir, consigo misma, con la verdad, la lleva a esa predisposición que en un momento determinado irrumpe en su propia vida, llenándolo todo de un sentido más radical. Y esa experiencia del encuentro con Dios, que la llena de vida, que la hace nacer de nuevo, la lleva nuevamente a salir de sí. Y es lo que sería un poco ese tercer momento que os planteaba al inicio, ¿no?, de nuestro discurso, ¿no?, de la mística al compromiso, pero no ya un compromiso social o ético simplemente, sino un compromiso fundado y fundamentado
en la experiencia del amor. ¿Qué es lo que podríamos decir? Le da su distintivo y va a caracterizar la vida de Edith Stein desde ese momento del encuentro, de la experiencia de Dios, hasta el momento de su muerte. Y esto se va a observar tanto en su vivencia personal como en las actividades que ella va a llevar a cabo, en las que hay una conciencia clara y contundente desde el primer momento de construir sociedad favoreciendo el diálogo. Esto es algo, como digo, muy hermoso en Edith Stein porque se va a dar en muchos ámbitos y en muchas perspectivas, ¿no? Tanto desde el punto de vista filosófico, donde ella va a realizar todo un largo y un amplísimo trabajo en el tratar de favorecer el diálogo entre lo que es la filosofía moderna, más contemporánea, toda la corriente fenomenológica, con la filosofía tradicional católica, ¿no? En vez de diríamos, de esa lucha, ¿no?, ideológica, ¿no?, que a veces envuelve las cosas y que no permite entrar en el fondo de la comprensión de la realidad. Lo mismo le va a pasar en el ámbito incluso del diálogo ecuménico e interreligioso. Y eso en una época donde todo eso estaba prohibido, ¿no? Pero ya desde el primer momento en que ella elige como madrina de bautismo a una mujer protestante, en que ella mantiene su nombre judío en el bautismo, añadiéndole el nombre de Teresa, ¿no? La actitud que ella va a tener constantemente frente a su madre judía y frente a todas sus amistades, creyentes o no creyentes, de una confesión o de otra, ¿no? Van a poner en evidencia ese respeto, esa aceptación y ese apoyar el proceso individual de cada uno, sin tener que inmiscuirse o sin tener que diríamos trabajar en negativo, sino siempre tratando de potenciar un diálogo y una mutua comprensión. Otro aspecto que, sin duda alguna, va ligada a esa experiencia interior profunda de Dios, capaz de llenar todo de sentido, es su actividad pedagógica. Su actividad pedagógica que ella la considera como uno de los grandes servicios que necesita siempre la humanidad para llegar al desarrollo de su potencialidad. Y por eso Edith es una mujer que se toma la pedagogía muy en serio, ¿no? Tanto como maestra, como profesora después en el Instituto de Pedagogía Científica, lo que verdaderamente le interesa a ella es que se preste atención a la persona, no a los intereses partidistas o economicistas o sociales de una educación orientada a, sino una educación orientada al desarrollo de la persona. Y aquí todo el esfuerzo que va a hacer Edith Stein por tratar de comprender al hombre en esa perspectiva holística, ¿no?, que no excluya ninguna sola de sus capacidades o de sus puntos de vista, ¿no?, e integrando profundamente lo antropológico y lo espiritual. Yo diría que es uno de los grandes valores que sin duda emergen en este compromiso de Edith Stein. Ayudar al hombre a tomar conciencia de su humanidad y cómo su humanidad no puede desarrollarse sin su espiritualidad. Con todo lo que hemos dicho antes de interioridad, de actitud de apertura, de acogida, etcétera, etcétera. Otro aspecto que os he insinuado antes, ¿no?, y que me parece sin duda de gran actualidad hoy en Edith Stein, es cómo ella, precisamente desde esa experiencia interior de unificación, esa experiencia iluminadora de la verdad, en mayúsculas, ¿no?, va a pasar a descubrir que el verdadero feminismo va a consistir en la promoción de los valores del genio femenino, como ella dice. Tratar de potenciar el conocimiento y el desarrollo de lo específicamente femenino. Porque es entonces cuando la mujer se abre, diríamos, al desarrollo en totalidad de su ser. No adquiriendo simplemente derechos
sino pudiéndolo realizar desde su condición de mujer. Y por eso para Edith Stein va a ser fundamental tratar de investigar el genio femenino. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? ¿Qué es lo que caracteriza a la mujer? ¿Cuáles son los valores de mi identidad de género que tengo que potenciar, cuidar y desarrollar para que mi vocación, sea la que sea, alcance su plenitud de desarrollo y se convierta en un valor para los demás? No obligándome a actuar de una manera que no se corresponde con mi ser y de esta manera anulando la posibilidad de desarrollo en todas las direcciones. Otro aspecto importante, ¿no?, que me parece sumamente clarificador de cómo esa mística, esa experiencia, la lleva a un compromiso global con los otros, es la concepción que a partir de entonces va a tener Edith Stein de sus propios bienes y de su propia vida. Ya incluso como atea, intuía que el sentido de la vida estaba en el servicio. Pero ahora ya no es solo la vida, sino sus capacidades e incluso sus bienes. Es curioso cómo, sin que nadie lo supiera, ella todo lo que le sobraba de su sueldo lo distribuía entre las familias pobres de la ciudad donde vivía. O cómo incluso ponía su dinero a disposición de otra gente. Y cómo ella decía que no era una obra de caridad, sino que ella decía que ella solo podía ver lo que tenía como algo que Dios había puesto en sus manos para que ella pudiese con ello favorecer también a los demás. Me parece un sentido muy profundo no de las obras de caridad, ¿no?, como a veces despectivamente se dice, ¿no?, sino de las obras que nacen del auténtico dinamismo de la caridad. No como un ponerme por encima del otro, sino un ponerme como servidor del otro, incluso en el ámbito de ese compartir. Y también, ya casi voy concluyendo, ¿no?, ¿cómo posicionarnos frente a la realidad histórica? Yo creo que aquí Edith Stein tiene una lección grandísima que darnos a todos, ¿no?, especialmente a los creyentes, ¿no? ¿Cómo vivir las crisis? Ahora estamos viviendo en medio de una crisis totalmente inesperada que no sabemos dónde nos llevará, ¿no? Pero ¿cómo nos posicionamos frente a esa crisis, ¿no? A Edith Stein le tocó vivir la crisis del nazismo, del triunfo de Hitler y de las consecuencias inmediatas de la persecución de su pueblo y de perder ella misma su puesto como profesora y la posibilidad de poder desarrollar ninguna actividad pública ya en Alemania. ¿Cómo vive ella esa realidad? La niega, la rechaza, trata de huir, ciertamente trata de cambiarla, pero cuando ya se da cuenta que es imposible desde su posición cambiar esa realidad, lo que hace es tratar de convertir ese lugar negativo en un lugar de redención. Y para eso ella recurre ciertamente a la lectura de fe de la historia, a entrar en la comunión con la cruz de Cristo, que se convierte en el lugar de la salvación. Y ella en el fondo se va a posicionar así frente a esa realidad del nazismo con todo lo que va a implicar. Es decir, yo permanezco aquí, aunque sea para morir, pero para que mi muerte tenga un valor de vida, ¿no? Ciertamente esto solo es posible desde una perspectiva, desde una profundidad auténtica en ese encuentro con Dios, ¿no?, de saberse segura y sostenida en sus manos y de saber cómo esa comunión con la cruz de Cristo nos ayuda a transformar las realidades negativas en lugares de salvación. Y donde el odio se extiende, poner la barrera de un amor que se entrega. Eso es, en definitiva, lo que también va a preparar los últimos años de la vida de Edith, ¿no? Y el hecho de que su vida culmine en el martirio, ¿no? No simplemente como resultado de una persecución, sino como el resultado también de un ofrecimiento que ella misma hace de sí, de ofrecer la propia vida
por amor, ¿no? Como ella escribirá en 1939 en su testamento, ¿no? Ofrezco mi vida y mi muerte por la salvación de todos, por todos los que el Señor me ha dado, por mi pueblo judío, por la conversión de todos estos asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo que solo puede emerger desde lo más profundo de la persona, cuando se ha encontrado, cuando ha vivido, cuando ha experimentado esa dimensión de la verdad y de la realidad. Y ya cerrando y concluyendo, ¿no? Simplemente daros dos citas o dos pensamientos de Edith Stein que creo que pueden ser muy iluminadores de hasta qué punto esa experiencia profunda de Dios llena de sentido toda la vida y nos lleva a vivir la vida desde la libertad, pero al mismo tiempo desde el gozo de la seguridad de sabernos amparados y protegidos. Fijaos, los dos textos emergen en dos cartas diferentes. Dios sabe qué planes tiene sobre mí. Por eso yo no necesito preocupar. Fijaos, el valor del cotidiano. Es decir, vivir el día a día en esa conciencia de saberse al seguro en las manos de Dios. Y el otro texto, que es de lo poco que va a escribir desde el campo de concentración. Ahora nos es dado experimentar un poco más cómo se puede vivir sostenidas interiormente. En medio de la realidad del campo de concentración, con una conciencia, pienso que muy clara de lo que le esperaba, que alguien pueda llegar a escribir eso, no cabe duda de que es sorprendente. No cabe duda de que hay una experiencia profunda de Dios que la sostiene, que la hace capaz de vivir incluso la realidad más trágica en una dinámica positiva y de confianza. Bueno, pues hasta aquí llega mi exposición. Me he pasado algunos minutos, pero gracias por vuestra paciencia y ahora pues si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta, pues tal como ha dicho Ana, pues me tenéis a vuestra disposición. Gracias a ti, ha sido espectacular. La verdad, hemos descubierto una persona increíble, increíble. Entonces, ya tenemos ahora dos preguntas. Una, yo creo que ya la exposición del principio ya lo contestó. Aquí dice, ¿cuál es el entorno familiar, su matriz de infancia en la que crece Edith Stein? Sí, bueno, básicamente algo insinuado, pues ella nace en el contexto de una familia judía, son 7 hermanos, y quizás lo que va a marcar el ámbito familiar es que ella es la menor, su padre muere antes de que ella cumpla los 2 años y la madre va a tener que asumir la tarea de sacar adelante la familia y el negocio familiar, por lo que se va a convertir en una muy buena empresaria que va a tener que echar mano de sus hijos mayores para que sean los que lleven adelante el hogar. Diríamos, Edith nace en ese ambiente, un poco en la medida en que va progresando el negocio, prácticamente en un estrato de clase social media alta, ¿no? Que le va a dar pues mucha libertad en su juventud para poder dedicarse a los estudios sin preocuparse de otras cuestiones. Muy bien. ¿Cómo vivió su profunda espiritualidad en la realidad de la iglesia de su época? ¿Encontró apoyos espirituales? ¿Vivió en algún entorno de comunidad o fue una experiencia muy personal? Esto lo pregunta Ignasi. Bueno, ahí hay varias preguntas, ¿no? Muy interesantes todas, ¿no? Bueno, Edith Stein cuando decide entrar en la Iglesia Católica, básicamente pues lo hace movida por Teresa de Jesús, ¿no? Ya antes se había convertido, ya antes vivía la experiencia personal de oración con Cristo, pero su decisión de entrar en la Iglesia Católica, en cierto modo, se lo proporciona Teresa. Ciertamente, desde ese momento ella sabe que
que tiene que buscar un ambiente que favorezca su crecimiento espiritual, que no puede quedarse en su casa porque podría ser un motivo de conflicto constante. Y Siegel le van a ofrecer la posibilidad de vivir en un centro educativo de las dominicas de la ciudad de Spira, donde, bueno, ella tiene su vida independiente, tiene su casa dentro del complejo, pero en cierto modo amparada o protegida por ese ámbito, si queremos decir, comunitario, con el cual se relaciona, donde trabaja. También va a tener director y acompañante espiritual prácticamente desde el inicio, que es algo que ella va a tener muy claro. Y luego pues se va a encontrar con un catolicismo muy crítico y muy tradicionalista. O sea, cuando entra Edith Stein en la Iglesia Católica, es sorprendente que entrase en la Iglesia Católica y que no se hubiera ido de protestante, que en cierto modo eran más abiertos en cuanto al pensamiento y más liberales, ¿no? Pero ciertamente Edith Stein no entra en la Iglesia Católica por las formas externas, que ciertamente eran muy tradicionalistas y muy carcas, diríamos hoy, ¿no? Sino por el convencimiento de la dinámica doctrinal y espiritual que mueve a la Iglesia Católica. Y desde ese momento que entra, ella se va a convertir incluso en un instrumento de transformación. De hecho, en la historia de la Iglesia, los años entre las dos guerras mundiales se considera como la época de la primavera espiritual del catolicismo alemán, que va a ser el que después va a transformar prácticamente toda la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y Edith Stein va a entrar a participar y a promover todo lo que va a ser el movimiento litúrgico, todo lo que va a ser la vuelta a las fuentes bíblicas, todo lo que va a ser el movimiento místico, todo lo que va a ser el movimiento laical de la recuperación por parte del laico de una auténtica vida espiritual, todo lo que va a implicar también la implicación del laico en la vida de la Iglesia. Esto nos daría para unos cuantos temas, ¿no? Analizar cómo Edith Stein, a pesar de entrar en una realidad tradicionalista, cerrada y adversa, se va a convertir, junto con otros personajes que van a buscarla, en una auténtica promotora de esos auténticos valores del catolicismo y llegar a convertir en pocos años, diríamos, el catolicismo alemán en una auténtica primavera espiritual. Gracias. Después tenemos a Danilo que quiere hacer una pregunta. Danilo, si estás aquí, ¿la quieres formular tú? Sí, gracias. Parabéns pela excelente exposição, professor Xavier. Minha pergunta é, em Edith Stein, como o papel do feminino foi relido durante o período dela, como irmã no período místico, e se há nessa releitura uma maior abertura para a compreensão de pessoa humana que ela já havia desenvolvido no período enquanto filósofa, no período em que ela estudou especialmente com Husserl e Max Scheler. Sí, bueno, hay la pregunta... ¿Comprensible? Sí, sí, bueno, diríamos, respecto a toda la cuestión, diríamos, femenina, ¿no? O sea, yo creo que hay un elemento sociológico, pero también otro elemento espiritual. Edith Stein, ciertamente, como estudiante, como joven, pues tiene una actitud, podríamos decir, revolucionaria, ¿no? De feminista de armas tomar, diríamos, ¿no? Y su actitud inicialmente en la universidad prácticamente va a ser así, ¿no? Que podríamos decir crea cierto reparo y cierto rechazo por parte de compañeros y compañeras, ¿no? Porque la ven eso, decididamente feminista, ¿no? Con ese sentido a veces negativo que se usa, ¿no? Pero ciertamente en ella se va a dar todo un proceso. Primero, de conocimiento más profundo de la realidad humana, a través de experiencias humanas, a través de su propia limitación, ¿no? Incluso pues piensa en el suicidio o en la muerte, a través de esa experiencia de guerra, a través de las amistades, a través de las auténticas amistades, ¿no? Pero sobre todo, cuando van pasando los años,
la conciencia que ella va adquiriendo de que la mujer ha adquirido muchos derechos y sigue siendo infeliz. Esto es un tema que a ella le cuestiona mucho, ¿no? Y que estudia y analiza ella incluso en alguno de sus escritos. Es decir, cómo la mujer que ahora ha conseguido todos los derechos, ya puede votar, ya puede ir a la universidad, ya puede desarrollarse profesionalmente y sin embargo, en lo concreto de la vida aparece más desdichada y más infeliz que antes. Pues esa es una constatación que ella hace, ¿no? Que la va a llevar a tratar de adentrarse en cuál es la verdadera problemática. Y en el fondo ella percibe que sí, se han adquirido derechos o roles, pero no hay modelos de realización de esos roles. Y lo que está aconteciendo es que la mujer se incorpora al mundo profesional y repite el rol del varón, que es el que ha estado ahí establecido. Y por lo tanto desarrolla una actividad profesional, pero no desarrolla su feminidad. Y si la persona no desarrolla aquello que la constituye, entonces al final está anulando la posibilidad de ser feliz. Esto a ella le cuestiona mucho, lo va a analizar tanto desde la perspectiva psicológica, pedagógica, como antropológica y espiritual, y ella va a trazar los principios de lo que podríamos denominar una antropología diferencial. Es decir, no, es que nuestra realidad de género, nuestra realidad sexuada, no es una cuestión simplemente biológica o física, sino que es una realidad anímica y espiritual y por lo tanto me configura desde la profundidad de mi ser. Y por lo tanto no puedo simplemente prestar atención a lo físico, sino que he de prestar atención sobre todo a lo anímico, a lo profundo, para desde ahí desarrollarme y de ese modo también transformar la sociedad, ¿no? Y la Iglesia, porque ella dice, el gran problema de la sociedad y de la Iglesia, uno de los problemas es que ha prescindido durante siglos del genio femenino, es decir, del 50% de la imagen de Dios, dicho teológicamente, con lo cual no ha podido desarrollar plenamente el sentido de la vida y de la sociedad. Y si queremos transformar, lo que necesitamos no es simplemente mujeres que repitan el papel de los hombres, sino mujeres que sean mujeres. Muy bien, gracias. Ahora tenemos a Luis que pregunta, ¿el reconocimiento eclesial de Edith se corresponde hoy con su reconocimiento social? Pues yo diría que no. Por desgracia, no. Porque estamos, yo creo que todos somos conscientes, en medio de una realidad social, sobre todo en el contexto de España, muy laical y muy anticlerical. Y entonces basta que alguien tenga el sobrenombre de santo para que aparezca despreciado. Y de hecho es lo que a Edith Stein en muchos contextos, sobre todo filosóficos y de pensamiento, le ha acontecido y le está aconteciendo, ¿no? Y por eso no se le presta atención en base a prejuicios más ideológicos que de contenido o de sentido. Pero por desgracia, eso está aconteciendo, ¿no? Y esa realidad, pues, lamentablemente es así. Al menos en nuestro contexto, diríamos, más cercano, español. De acuerdo. A pesar de que haya sido declarada copatrona de Europa, a pesar de que sin duda alguna haya sido la primera mujer filósofa, que haya sido también de las iniciadoras y promotoras y dinamizadoras del movimiento feminista, que haya formado parte del Partido Socialista Prusiano, de las primeras mujeres también inmersas en la política, pero bueno, yo creo que antes o después cada vez hay ámbitos mucho más amplios de reconocimiento y de rescate de los grandes valores que puede aportar Edith Stein, tanto al pensamiento filosófico como diríamos al pensamiento de la filosofía política, de la comprensión del Estado, como en el ámbito del feminismo o de la pedagogía.
donde para ella lo que cuenta realmente es la persona. Gracias. Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la teología de la cruz en la mística de Edith? Pues básicamente es central, es central. Aquí simplemente lo he insinuado, ¿no? Como un elemento, como un valor que emerge de esa dinámica profunda de encuentro con Cristo, ¿no? Pero realmente para ella la cruz es una categoría que le ayuda a leer la misma historia. La cruz para ella no es simplemente el sufrimiento, ¿no? Como a veces hemos caído en ese sentido reduccionista dentro del cristianismo. ¡Ay, cuántas cruces tengo! No, la cruz no es eso. La cruz es la realidad negativa que se puede convertir en fuente de vida. Y desde ahí prácticamente Stein lee la situación. Es decir, bueno, se viene, y como ella misma dice, ¿no? En el primer momento entendí que era la cruz de Cristo la que caía sobre mi pueblo. La mayoría no lo sabría, pero aquellos que fuéramos conscientes tendríamos que asumirla sobre nosotros en nombre de todos. Es decir, hacer que lo negativo de la historia se convierta en el espacio de mi compromiso, de mi entrega y de mi, ¿cómo decir?, bloquear con mi actitud de donación y de amor el odio que significa la otra realidad. Por explicarlo de una manera simple, ¿no? Pero ciertamente la teología de la cruz en Edith Stein va mucho más allá, ¿no? Que abarca la propia realidad, la propia experiencia de limitación, la propia impotencia, cómo acoger, cómo vivir todo eso, cómo dar luz a las realidades negativas de nuestra historia, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Luis que pregunta, ¿hay algún o algunos encuentros personales que le influyen de forma significativa para su apertura a la fe cristiana? Casi seguro que sí. O sea, aparte de encuentros personales, yo diría experiencias con las que se va a encontrar Edith Stein, ocasionales en el proceso de su vida, que le ayudan a dirigir la mirada a cuál es el fenómeno que está viviendo una persona determinada que tiene una actitud determinada frente a la vida, ¿no? Esto le va a pasar en diversas ocasiones. Dos de los signos, diríamos, más relevantes van a ser uno de ellos viendo a una mujer entrar en la iglesia y hacer un momento de oración, que para ella se convierte en una cosa sorprendente, que a nadie seguramente le llamaba la atención, y menos a un filósofo que diría, va, una pérdida de tiempo esta mujer que viene a hacer aquí, a buscar consuelo. Y en cambio Edith Stein, desde su posicionamiento fenomenológico y empático, descubre en esa actitud la fe de una mujer, la fe en un Dios que está ahí presente esperando. Y esto para ella es sorprendente, ¿no? Descubrir que alguien se mueva por ese fenómeno, aun cuando ella no es creyente, ¿no? Y la otra actitud definitiva va a ser precisamente en el momento de la muerte de posiblemente su mejor amigo, Adolf Reiner, ¿no? Que para ella era una tragedia total, pero el hecho de encontrarse con la viuda de Reiner, que había asumido desde la fe y desde una actitud esperanzadora la muerte de su marido, eso para Edith Stein fue algo terriblemente sorprendente. Diríamos, esos dos contactos van a incidir profundamente en ella en una apertura. Y sobre todo cuando luego va a leer la correspondencia de Reiner y entienda cuál es el trasfondo de la conversión que él ha vivido, esto sin duda alguna va a incidir profundamente en ella. Y luego voy a leer un comentario que no es una pregunta de Isabel que dice, la necesitaríamos ahora para combatir la ideología de género. Pues seguramente sí. Que Edith Stein, diríamos, no es una mujer que habla desde la ideología, sino que trata de fundamentar el ser. O sea, a ella le interesa la persona y desde una conciencia profunda antropológica, pero también psicológica y pedagógica, ¿no? Ella
ya nos abre un panorama muy distinto de en qué consiste el género, ¿no? Que no puede reducirse simplemente a una cuestión material, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la ciencia incluso termina dando razón al sentido común y no al sinsentido de las cosas. Otra cosa es que se quiera escuchar y otra cosa es que se quiera ideologizar. Pues ya está. Pues mucha gente que le da las gracias. Yo también, evidentemente. Y yo también, a todos y a todas. Hemos estado muy a gusto, hemos disfrutado con esta mujer impresionante y con tu compañía y con tu explicación. Muchísimas gracias, Javier, y esperemos vernos en persona pronto en Barcelona. Dios mediante, ¿no? Y gracias a vosotras, me ha alegrado veros y muchas caras conocidas, que da gusto ver que no tenéis ni coronas ni virus por ahí. Así No. que cuidaros mucho todos Muchas gracias. y Un muchas saludo bendiciones. a todos y gracias por participar en esta conferencia, en esta tarde con Javier Sancho. Gracias y hasta luego. Chao, chao.